¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las plantas que Dios consideraba más valiosas? ¿Has pensado que tal vez tu jardín podría reflejar la misma sabiduría divina que encontramos en las Sagradas Escrituras? La Biblia menciona más de 100 especies de plantas diferentes, desde cedros majestuosos hasta humildes hisopos, pero solo algunas de ellas aparecen una y otra vez, revelando su importancia especial en los tiempos bíblicos. Hoy vamos a descubrir las 3 plantas que, según la Biblia, deberías tener en tu patio. No solo por su belleza o facilidad de cultivo, sino porque estas plantas tienen un significado espiritual profundo y beneficios prácticos que han resistido la prueba del tiempo durante miles de años. Si has intentado cultivar un jardín inspirado en la Biblia, pero no sabes por dónde empezar, o simplemente buscas plantas con significado que añadan no solo belleza, sino también propósito a tu espacio exterior, has llegado al lugar correcto. Las plantas que revelaremos hoy no son solo parte de historias antiguas, son tesoros vivos que puedes cultivar en tu propio hogar, conectándote con una tradición que se remonta a los tiempos de Abraham, David y Jesús mismo. Desde el jardín del Edén hasta los campos de Galilea, las plantas han sido testigos silenciosos de la historia sagrada y ahora pueden formar parte de tu vida cotidiana, trayendo consigo no solo sus propiedades medicinales y aromáticas, sino también recordatorios vivientes de las lecciones eternas encontradas en las páginas de la Biblia. ¿Estás listo para descubrir cuáles son estas 3 plantas especiales y por qué Dios las considera tan valiosas? Acompáñame en este viaje a través del tiempo, la fe y la naturaleza. A lo largo de la historia, los jardines han sido mucho más que simples espacios de cultivo. En la antigüedad, especialmente en el contexto de las tierras bíblicas, los jardines representaban la armonía entre Dios, el hombre y la naturaleza. El primer jardín mencionado en la Biblia es, por supuesto, el jardín del Edén, descrito en Génesis como un paraíso de abundancia y comunión con Dios. Esta imagen del jardín como un santuario sagrado ha perdurado a través de los siglos, influyendo en cómo las personas de fe conciben sus propios espacios verdes. En el antiguo Israel, los jardines no eran un lujo accesible para todos. El clima semiárido de la región hacía que el agua fuera un recurso precioso, por lo que los jardines bien mantenidos a menudo señalaban riqueza y prosperidad. El rey Salomón, conocido por su sabiduría y magnificencia, creó jardines elaborados que reflejaban su comprensión de la botánica y su aprecio por la belleza de la creación divina. En Eclesiastés 2, versículo 5, Salomón escribe: «Me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto». Pero más allá de su belleza estética, las plantas en la Biblia siempre han tenido propósitos prácticos y simbólicos. Algunas servían como alimento, otras como medicina, algunas se usaban en rituales religiosos y muchas cumplían múltiples funciones. Las plantas que mencionaremos hoy destacan precisamente por esta versatilidad. Son hermosas, útiles y cargadas de significado espiritual. Para seleccionar las 3 plantas más importantes según la Biblia, hemos considerado varios criterios. Primero, la frecuencia con la que aparecen en las Escrituras. Las plantas mencionadas repetidamente suelen tener un significado especial. Segundo, su uso en rituales o ceremonias sagradas, lo que indica su importancia espiritual. Tercero, las referencias a sus propiedades medicinales o prácticas, mostrando su valor en la vida cotidiana. Y finalmente, su simbolismo en enseñanzas o parábolas, revelando las lecciones espirituales que transmiten. Es fascinante ver cómo estas mismas plantas que eran valoradas hace miles de años siguen siendo relevantes hoy. En un mundo dominado por la tecnología y lo artificial, existe un anhelo creciente por reconectar con la naturaleza y sus ritmos. Cultivar plantas bíblicas en nuestros hogares modernos puede ser una forma tangible de conectar con nuestras raíces espirituales, recordándonos verdades eternas cada vez que las vemos, tocamos u olemos. Antes de revelar nuestra primera planta especial, es importante entender que el jardín bíblico no era solo un lugar de belleza, sino también un espacio de reflexión, oración y comunión con Dios.
Jesús mismo buscaba jardines como Getsemaní para orar. Los profetas a menudo usaban imágenes de plantas y jardines en sus mensajes. Crear un jardín inspirado en la Biblia en tu propio hogar puede transformar un simple patio en un santuario personal, un recordatorio viviente de la presencia de Dios en lo cotidiano. Y ahora, sin más preámbulos, revelemos la primera de las 3 plantas que, según la Biblia, deberías tener en tu patio: el olivo, un árbol con una historia tan antigua como la fe misma y cuya importancia espiritual es imposible exagerar. El olivo aparece en la Biblia desde sus primeras páginas hasta las últimas, convirtiéndose quizás en la planta más emblemática de todas las Escrituras. Su primera mención significativa ocurre en el relato del diluvio, en Génesis capítulo 8, cuando la paloma regresa al arca de Noé con una rama de olivo en su pico, señalando que las aguas habían comenzado a retroceder. Este momento transformó para siempre al olivo en un símbolo universal de paz, esperanza y nueva vida después de la tormenta. Pero el simbolismo del olivo va mucho más allá. En Romanos 11, el apóstol Pablo utiliza el olivo como una poderosa metáfora de la relación entre judíos y gentiles en el plan de salvación de Dios. Describe a Israel como un olivo cultivado y a los gentiles creyentes como ramas de olivo silvestre injertadas en el árbol. Esta imagen profunda muestra cómo el olivo no solo tenía valor práctico, sino que también servía como una herramienta para entender verdades espirituales complejas. En términos prácticos, el aceite de oliva era uno de los productos más valiosos en los tiempos bíblicos. Era utilizado para cocinar, como combustible para lámparas, como ingrediente en ungüentos medicinales y para la higiene personal. Su versatilidad lo convirtió en un elemento esencial para la supervivencia y el bienestar. Tan importante era que en tiempos de asedio, los ejércitos enemigos a menudo destruían los olivares para debilitar a la población, sabiendo que sin aceite de oliva la vida se volvía significativamente más difícil. Pero quizás el uso más sagrado del aceite de oliva era en la unción. Los reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos con aceite como señal de su llamado divino. El mismo nombre, Cristo o Mesías, significa el ungido, refiriéndose a esta práctica sagrada. El aceite de oliva, por tanto, se convirtió en un símbolo físico de la presencia y bendición del Espíritu Santo. Desde una perspectiva botánica, el olivo, Olea europaea, es verdaderamente notable. Estos árboles pueden vivir durante siglos, incluso milenios. Algunos olivos en el huerto de Getsemaní, en Jerusalén, tienen más de 2000 años, lo que significa que podrían haber sido testigos silenciosos de la oración de Jesús la noche antes de su crucifixión. Esta longevidad extraordinaria ha convertido al olivo en un símbolo de resistencia, fidelidad y la naturaleza eterna de Dios mismo. Los olivos son árboles de crecimiento lento que pueden tardar hasta 15 años en producir una cosecha completa. Esta característica nos enseña la virtud de la paciencia y la visión a largo plazo. En un mundo que valora los resultados instantáneos, el olivo nos recuerda que algunas de las mejores cosas de la vida requieren tiempo y perseverancia. Como dice el Salmo 92, los justos florecerán como la palmera, crecerán como cedro en el Líbano. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y verdes. Cultivar un olivo en tu propio patio es como plantar un legado para las generaciones futuras. Es un acto de fe, una declaración de esperanza de que la vida continuará y que estamos conectados a algo más grande que nosotros mismos. Incluso si no vives lo suficiente para ver tu olivo alcanzar su plena madurez, habrás iniciado algo que podría bendecir a tus hijos, nietos y más allá. Desde un punto de vista práctico, ¿cómo puedes cultivar un olivo en tu propio jardín? Los olivos son sorprendentemente adaptables y pueden crecer en una variedad de climas, aunque prefieren regiones con veranos cálidos y secos e inviernos suaves, similares a su Mediterráneo natal. Son extremadamente resistentes a la sequía una vez establecidos, lo que los hace ideales para jardines con poca agua. Si vives en un clima más frío, no te desanimes.
Los olivos pueden cultivarse en macetas grandes y llevarse adentro durante los meses de invierno en áreas donde las temperaturas bajan de los -7 grados centígrados. Variedades como arbequina y frantollo son particularmente adecuadas para el cultivo en contenedores. Los olivos prosperan en suelos bien drenados y disfrutan de pleno sol. No requieren suelos ricos. De hecho, demasiado nitrógeno puede fomentar el crecimiento de follaje a expensas de la producción de frutas. Una ubicación protegida del viento ayudará a prevenir la pérdida de flores y asegurará una mejor cosecha. Aunque los olivos pueden crecer hasta convertirse en árboles majestuosos de 6 a 9 metros de altura, la poda regular puede mantenerlos en un tamaño más manejable para jardines domésticos. También se pueden cultivar como árboles pequeños o incluso como arbustos, lo que los hace versátiles para diferentes espacios. Si decides plantar un olivo en tu jardín, estarás participando en una tradición que se remonta a miles de años, conectándote con personas de fe que valoraron este árbol por sus múltiples bendiciones. Cada vez que veas su follaje plateado verdoso, podrás recordar la rama de olivo que trajo esperanza a Noé, el aceite que ungió a reyes y profetas, y las parábolas que Jesús compartió sobre la generosidad de Dios. El aceite de oliva producido por tu propio árbol también puede convertirse en parte de tu vida espiritual y práctica. Imagina cocinar con aceite de oliva de tu jardín, sabiendo que estás usando el mismo ingrediente que nutrió a personajes bíblicos. O considera usar tu aceite para ungir tu hogar o a tus seres queridos en momentos de oración, conectando así prácticas bíblicas con tu vida de fe contemporánea. Más allá de su significado espiritual, el olivo ofrece beneficios tangibles para la salud que han sido reconocidos desde tiempos antiguos y confirmados por la ciencia moderna. El aceite de oliva, especialmente el virgen extra, es rico en antioxidantes y grasas monoinsaturadas saludables que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, controlar el colesterol y disminuir la inflamación. En la medicina tradicional del antiguo Israel, el aceite de oliva se aplicaba tópicamente para sanar heridas, suavizar la piel seca y aliviar dolores musculares. Hoy entendemos que estos beneficios provienen de sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas naturales. Incluso las hojas del olivo se han utilizado en remedios herbales para reducir la presión arterial y combatir infecciones. El escritor del libro de Deuteronomio describió la tierra prometida como una tierra de olivos, de aceite y de miel, destacando así la importancia de este árbol para la prosperidad y el bienestar. Al incorporar un olivo en tu jardín, no solo estás cultivando un fragmento viviente de historia bíblica, sino también una fuente de salud y vitalidad para tu familia. Lo que hace al olivo verdaderamente especial es su capacidad para prosperar en condiciones difíciles. Estos árboles pueden sobrevivir en suelos pobres y pedregosos donde otros cultivos fracasarían. Pueden soportar sequías prolongadas, vientos fuertes y temperaturas extremas. Esta resistencia ha hecho del olivo un poderoso símbolo de perseverancia en la adversidad. El profeta Jeremías escribió que el hombre que confía en Dios será como árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No temerá cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará, ni dejará de dar fruto. Aunque Jeremías probablemente se refería a árboles que crecen junto a ríos, esta descripción también captura perfectamente la naturaleza resistente del olivo, que continúa dando fruto incluso en temporadas secas. Al contemplar un olivo en tu jardín, puedes recordar que, al igual que este árbol longevo, estás llamado a permanecer fiel y productivo incluso en tiempos de dificultad. Las raíces profundas del olivo, que pueden extenderse ampliamente en busca de agua, nos recuerdan la importancia de estar anclados en verdades eternas que nos sostienen cuando las circunstancias externas son desafiantes. En el Monte de los Olivos, Jesús enseñó algunas de sus lecciones más profundas y enfrentó uno de sus momentos más difíciles. Este lugar, cuyo nombre proviene de los muchos olivos que crecían allí, fue donde Jesús oró angustiado la noche antes de su crucifixión.
El simbolismo no podía ser más poderoso. Así como las aceitunas deben ser prensadas para liberar su valioso aceite, Jesús fue prensado por el peso de los pecados del mundo para liberar la gracia salvadora de Dios. Cuando cultivas un olivo, estás creando un recordatorio viviente de este sacrificio supremo. Cada aceituna que produce tu árbol puede ser una meditación sobre cómo la presión y las dificultades en nuestras propias vidas pueden producir algo hermoso y valioso cuando nos rendimos al propósito de Dios. Los olivos también nos enseñan sobre la paciencia y la perspectiva generacional. A diferencia de los cultivos anuales que proporcionan gratificación inmediata, un olivo es una inversión a largo plazo. El dicho común entre los cultivadores de olivos es que plantas olivos para tus nietos, reconociendo que el valor completo del árbol puede no ser experimentado en una sola generación. Esta visión a largo plazo refleja la comprensión bíblica del legado espiritual. Así como Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí invocó el nombre del Señor, estableciendo un lugar de adoración para las generaciones futuras, plantar un olivo puede ser una declaración de tus valores y esperanzas para aquellos que vendrán después de ti. El aceite de oliva tenía un lugar especial en el tabernáculo y más tarde en el templo. Éxodo 27 exigía aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Este aceite alimentaba la menorá, el candelabro de 7 brazos que simbolizaba la presencia continua de Dios entre su pueblo. Asimismo, el aceite de oliva era un componente clave del aceite de la santa unción, una mezcla fragante que se usaba para consagrar los utensilios del templo y para ungir a los sacerdotes. La receta específica para este aceite sagrado, dada por Dios mismo, incluía aceite de oliva mezclado con especias como mirra, canela, cálamo y casia. Este uso ceremonial elevó al olivo de ser simplemente un cultivo valioso a un elemento central en la adoración de Israel. El aceite de oliva llegó a simbolizar la santificación, la consagración para el servicio divino y la iluminación espiritual. Como creyente moderno, tener un olivo en tu jardín puede recordarte tu propio llamado a ser luz del mundo y a vivir una vida consagrada al servicio de Dios. Incluso la manera en que se cosechan las aceitunas tiene lecciones espirituales para nosotros. En el antiguo Israel, la ley prohibía sacudir los olivos 2 veces durante la cosecha. Como se indica en Deuteronomio 24, cuando sacudas tus olivos, no volverás a recoger lo que haya quedado detrás de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Esta práctica aseguraba que quedaran suficientes aceitunas para los pobres y marginados de la sociedad, institucionalizando así la generosidad y el cuidado de los necesitados. Este mandamiento nos recuerda que todas nuestras bendiciones, incluidas las que provienen de nuestros jardines, no son solo para nuestro beneficio, sino para compartir con otros. Si decides cultivar un olivo, considera cómo puedes honrar este principio bíblico. Quizás podrías compartir el aceite o las aceitunas de tu árbol con vecinos necesitados, o donar una parte de tu cosecha a un banco de alimentos local. De esta manera, tu olivo no solo te conectará con la historia bíblica, sino que también te ayudará a vivir sus enseñanzas de compasión y generosidad. La paciencia necesaria para cultivar olivos también nos enseña sobre la naturaleza de la fe. Hebreos 11 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando plantas un olivo pequeño, estás ejercitando esta fe, creyendo que con el tiempo crecerá hasta convertirse en un árbol majestuoso que dará fruto abundante. Esta perspectiva a largo plazo contrarresta nuestra tendencia cultural hacia la gratificación inmediata y los resultados rápidos. En una era de comidas instantáneas y comunicación instantánea, el ritmo lento y deliberado del olivo nos invita a cultivar la paciencia como una virtud espiritual. Santiago en su epístola escribe: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
Esta imagen agrícola capta perfectamente la actitud que debemos tener tanto en el cultivo de olivos como en nuestra vida espiritual. Confianza paciente en el tiempo de Dios y en sus procesos. El Salmo 52 ofrece quizás una de las imágenes más hermosas del olivo como metáfora espiritual. Pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Este versículo capta la esencia de lo que significa vivir una vida arraigada en Dios. Verdor constante, productividad duradera y una conexión permanente con la fuente de toda vida. Al plantar un olivo en tu patio, estás creando un recordatorio viviente y creciente de esta verdad. Cada vez que veas sus hojas plateadas brillando bajo el sol, podrás recordar tu llamado a ser como ese olivo verde en la casa de Dios, floreciendo donde has sido plantado y dando fruto que bendice a otros. La decisión de incluir un olivo en tu jardín es más que una elección de paisajismo, es una declaración de valores. Estás eligiendo conectarte con una tradición de fe que se extiende a lo largo de milenios. Estás reconociendo el valor de la paciencia, la resistencia y la generosidad. Y estás creando un legado que podría continuar bendiciendo a otros mucho después de tu tiempo. Ahora que hemos explorado la profunda importancia del olivo, la primera de nuestras plantas bíblicas esenciales, preparémonos para descubrir la segunda planta que, según la Biblia, deberías tener en tu patio. Esta próxima planta tiene un papel igualmente significativo en las Escrituras y ofrece beneficios sorprendentes para la vida moderna. Pero antes de revelarla, consideremos cómo estas plantas trabajarán juntas para crear un espacio exterior que no solo sea hermoso, sino también significativo. Cada planta en este jardín bíblico sirve un propósito, reflejando la intencionalidad con la que Dios diseñó la creación. Como dice Génesis 1, cada planta fue creada según su especie, y Dios vio que era bueno. Al seguir este patrón divino en nuestros propios jardines, reconocemos el orden y la belleza inherentes en el diseño de Dios para el mundo natural. Los jardines en la Biblia no eran solo lugares de producción, sino también espacios de encuentro con Dios. El Cantar de los Cantares describe al amado diciendo: mi amado ha descendido a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger lirios. Esta imagen poética sugiere que los jardines pueden ser lugares donde experimentamos la presencia divina de manera especial. Tu propio jardín, plantado con estas especies bíblicas significativas, puede convertirse en un santuario personal, un lugar de oración, reflexión y comunión con Dios. Imagina sentarte a la sombra de tu olivo, absorbiendo las lecciones espirituales que enseña con su mera presencia, preparándote para descubrir las profundas verdades que nuestra segunda planta tiene para ofrecer. Y así llegamos a nuestra segunda planta bíblica esencial, la higuera, un árbol cuya fruta dulce y presencia abundante en las Escrituras la convierten en una adición imprescindible para cualquier jardín inspirado en la Biblia. La higuera, Ficus carica, es mencionada más de 50 veces en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ocupando un lugar especial tanto en la historia como en la enseñanza espiritual del pueblo de Dios. La higuera aparece en algunos de los momentos más significativos de la Biblia. En Génesis, después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su desnudez. Este primer uso de la higuera en las Escrituras ya establece su papel como proveedor de necesidades humanas básicas, un tema que se repite a lo largo de la Biblia. Pero quizás el simbolismo más poderoso de la higuera se encuentra en su asociación con la paz y la prosperidad. En uno de los pasajes más esperanzadores del Antiguo Testamento, Miqueas describe el reino futuro de Dios, donde se sentarán cada uno bajo su vid y bajo su higuera, y no habrá quien los amedrente. Esta imagen de sentarse tranquilamente bajo una higuera llegó a representar seguridad, contentamiento y abundancia divina. Era la imagen de una vida bendecida,
Jesús mismo utilizó la higuera en varias de sus enseñanzas y parábolas, mostrando la familiaridad que su audiencia tenía con este árbol común en Palestina. En Mateo 24, comparó el reconocimiento de las señales de los tiempos con observar una higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En otro momento memorable, Jesús maldijo una higuera que no daba fruto, utilizándola como una poderosa lección visual sobre la importancia de la productividad espiritual. Desde una perspectiva práctica, la higuera era extremadamente valiosa en el mundo antiguo. Los higos frescos eran un manjar dulce en una época con pocas opciones de azúcares naturales. Los higos secos podían almacenarse durante meses, proporcionando nutrición durante los periodos de escasez. Tan importante era este alimento que cuando el rey Ezequías estaba gravemente enfermo, el profeta Isaías instruyó que se colocara una masa de higos sobre su llaga y el rey se recuperó. La higuera también aparece en una de las historias más conmovedoras sobre el llamado de Dios. En Juan 1, cuando Jesús conoce a Natanael, le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esta simple declaración dejó a Natanael asombrado, reconociendo inmediatamente la divinidad de Jesús. Este pasaje sugiere que la higuera era un lugar de reflexión y quizás oración, un refugio sombreado donde uno podía meditar sobre las cosas de Dios. Desde un punto de vista botánico, la higuera es fascinante. A diferencia de la mayoría de los árboles frutales, la higuera no produce flores visibles convencionales. Sus flores están en realidad dentro del fruto en desarrollo, en una estructura única llamada cicono. Esto ha llevado a algunas interpretaciones espirituales interesantes sobre la belleza interior y la fructificación que ocurre en secreto, antes de manifestarse públicamente. La higuera es notable por su capacidad para dar fruto, incluso en condiciones difíciles. Sus raíces profundas le permiten encontrar agua donde otras plantas no pueden, una característica que resuena con la enseñanza bíblica sobre estar arraigados firmemente en Dios. Como dice el Salmo 1 sobre la persona justa, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En términos de cultivo, la higuera es generosa y relativamente fácil de cuidar, lo que la hace ideal para jardineros principiantes o aquellos con poco tiempo. A diferencia del olivo, que puede tardar más de una década en producir una cosecha significativa, la higuera comienza a dar fruto en tan solo 2 o 3 años. Algunos árboles pueden incluso producir 2 cosechas al año, una temprana, llamada breva en ramas del año anterior y una cosecha principal en las ramas nuevas. Esta doble cosecha tiene un paralelismo espiritual hermoso. Así como la higuera da fruto tanto en madera antigua como nueva, nosotros podemos ser fructíferos en todas las etapas de nuestra vida espiritual, ya sea que estemos comenzando nuestro camino de fe o hayamos estado siguiendo a Dios durante décadas. No hay una etapa en la que no podamos ser productivos en el reino de Dios. Si estás considerando añadir una higuera a tu jardín, tienes muchas opciones. Existen numerosas variedades adaptadas a diferentes climas, desde la resistente Chicago Hardy, que puede sobrevivir en zonas más frías, hasta la Brown Turkey y Celeste, que son excelentes para regiones más cálidas. Las higueras pueden crecer como árboles pequeños de 4 a 9 metros de altura, pero también pueden mantenerse más compactas mediante poda regular. Una de las ventajas de la higuera para el jardín moderno es su adaptabilidad a diferentes espacios. Puede cultivarse como un árbol de patio independiente, entrenarse contra una pared soleada en espaldera o incluso mantenerse en un contenedor grande en terrazas o balcones. Esto hace que la higuera sea accesible incluso para aquellos con espacios limitados, permitiéndoles participar en esta tradición bíblica independientemente del tamaño de su jardín. Las higueras prefieren pleno sol y suelos bien drenados. Son notablemente tolerantes a la sequía una vez establecidas, aunque la producción de frutos será más abundante con riegos regulares, especialmente durante la formación del fruto. No requieren suelos especialmente ricos, pero agradecen un acolchado anual de compost,
o estiércol bien descompuesto. Una característica particularmente encantadora de la higuera es su fragancia. Las hojas de higuera, cuando se frotan, liberan un aroma distintivo, dulce y ligeramente picante, que puede transportarte instantáneamente a las colinas de Judea. Este perfume natural añade otra dimensión sensorial a tu jardín bíblico, invitándote a interactuar con la planta de manera táctil y olfativa, no solo visual. El simbolismo espiritual de la higuera es profundo y multifacético. En la tradición judía, la higuera a menudo simbolizaba la Torá, la ley de Dios, porque, al igual que el higo que es dulce en todas sus partes, el estudio de la Torá era considerado dulce y nutritivo para el alma. Los rabinos también señalaban que, a diferencia de otras frutas que tienen partes no comestibles como semillas o cáscaras que se desechan, el higo entero es comestible, simbolizando que toda la palabra de Dios es valiosa. En varios pasajes proféticos, la higuera representa a la nación de Israel. Oseas 9, por ejemplo, compara a Israel con las primicias de la higuera. Esta conexión entre la higuera y el pueblo de Dios ha llevado a muchos estudiosos a ver significado profético en las parábolas y acciones de Jesús relacionadas con la higuera. La parábola de la higuera estéril en Lucas 13 ofrece una lección particularmente relevante para nuestras vidas espirituales. En esta historia, un hombre tiene una higuera en su viña que no ha dado fruto durante 3 años. Cuando sugiere cortarla, el viñador pide un año más, durante el cual cavará alrededor del árbol y lo abonará. Esta parábola habla de la paciencia de Dios con nosotros cuando somos improductivos, pero también de su expectativa de que eventualmente demos fruto. Al plantar una higuera en tu jardín, puedes meditar sobre esta parábola y preguntarte: ¿estoy dando el fruto espiritual que Dios espera de mí? ¿Estoy aprovechando los recursos espirituales, el abono y el cuidado que Dios ha puesto a mi disposición para ser fructífero? La presencia física de la higuera puede servir como un recordatorio continuo de estas importantes preguntas espirituales. Los higos también tienen un lugar especial en las festividades y celebraciones bíblicas. En tiempos antiguos, los higos secos se presionaban en tortas que se podían almacenar y consumir durante las fiestas y ocasiones especiales. En Samuel 30 vemos que se le da a David un trozo de torta de higos para restaurar sus fuerzas después de 3 días sin comer. Este uso festivo de los higos puede inspirarte a incorporar los frutos de tu higuera en celebraciones familiares o reuniones de la comunidad de fe, conectando así prácticas bíblicas antiguas con tu vida contemporánea. Desde una perspectiva nutricional, los higos son verdaderamente un regalo divino. Son ricos en fibra, potasio, magnesio y vitaminas B y K. También contienen antioxidantes y compuestos fenólicos que pueden tener beneficios para la salud. En la medicina tradicional, los higos se han utilizado para aliviar problemas digestivos, reducir la inflamación y hasta como remedio para afecciones respiratorias. La importancia de los higos como alimento básico en tiempos bíblicos no puede exagerarse. Junto con las uvas y el aceite de oliva, los higos formaban parte de la tríada nutritiva que sostenía la vida cotidiana en Israel. Su alto contenido calórico y su capacidad para conservarse hacían de los higos secos un alimento de supervivencia crucial durante los inviernos o periodos de escasez. Este aspecto práctico de la higuera nos recuerda que la fe bíblica nunca estuvo desconectada de las necesidades físicas reales. Cuando Jesús alimentó a las multitudes o habló de dar pan a los hambrientos, estaba reconociendo que la provisión material es también una preocupación espiritual. Tu higuera puede ser un recordatorio viviente de la provisión de Dios, especialmente cuando compartes su abundante cosecha con vecinos necesitados o con tu comunidad. Una tradición judía sostiene que la higuera fue en realidad el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén, no un manzano como se representa comúnmente. Aunque la Biblia no especifica qué tipo de fruto era, esta tradición se basa en el hecho de que Adán y Eva usaron hojas de higuera para cubrirse.
Esta asociación con el jardín del Edén añade otra capa de significado a la higuera en tu jardín. Puede servir como un recordatorio tanto de nuestra caída como de la gracia restauradora de Dios. El ciclo de vida de la higuera también ofrece lecciones espirituales. En climas más fríos, la higuera pierde sus hojas en invierno, pareciendo muerta y estéril. Pero con la llegada de la primavera, revive milagrosamente, produciendo nuevas hojas y frutos. Este ciclo anual de muerte aparente y renacimiento puede verse como un reflejo del patrón de muerte y resurrección tan central en la fe cristiana, así como del concepto de renovación espiritual y segundas oportunidades. El profeta Joel utilizó la imagen de la higuera junto con la vid para ilustrar la devastación del juicio de Dios. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, la dejó desnuda y caída, sus ramas quedaron blancas. Pero más adelante en la misma profecía, la restauración de estos árboles simboliza la restauración de Israel. No temáis, animales del campo, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles darán su fruto, la higuera y la vid darán su riqueza. Este contraste nos recuerda que incluso después de tiempos de juicio o prueba, Dios promete restauración y renovación. Una práctica interesante en el cultivo tradicional de higueras es la caprificación, un proceso por el cual se cuelgan higos silvestres, caprifigos, en las ramas de higueras cultivadas para facilitar la polinización por medio de una pequeña avispa. Esta interdependencia entre diferentes tipos de higueras, avispas y humanos puede verse como una metáfora de cómo Dios ha diseñado su creación para funcionar en comunidad e interconexión. Nada está destinado a existir completamente aislado. Cada parte de la creación depende de otras en una hermosa danza de relaciones. Una higuera madura puede producir cientos de higos en una sola temporada, mucho más de lo que una familia promedio podría consumir. Esta superabundancia refleja la naturaleza generosa de Dios y nos invita a practicar la generosidad a su imagen. Así como Dios instruyó a los israelitas a dejar algo de su cosecha para los pobres y extranjeros, la abundante producción de tu higuera te ofrece amplias oportunidades para compartir con otros y practicar la hospitalidad bíblica. La facilidad con la que las higueras se propagan a partir de esquejes también tiene implicaciones espirituales. Puedes cortar una rama de una higuera establecida, plantarla en suelo húmedo y con el cuidado adecuado, crecerá hasta convertirse en un nuevo árbol. De manera similar, nuestra fe está destinada a multiplicarse con discípulos maduros que producen nuevos discípulos, extendiendo así el reino de Dios. Plantar una higuera en tu jardín no es simplemente añadir una planta decorativa o incluso nutritiva, es participar en una rica tradición bíblica que conecta tu espacio vital con la historia de la fe y las enseñanzas espirituales de las Escrituras. Cada vez que te sientes bajo su sombra, cada vez que pruebas sus dulces frutos, puedes recordar los múltiples significados que este árbol ha tenido para el pueblo de Dios a lo largo de los siglos. La higuera es verdaderamente un tesoro vivo, uno que merece un lugar de honor en cualquier jardín inspirado en la Biblia. Y ahora, habiendo explorado las ricas dimensiones del olivo y la higuera, nos preparamos para revelar la tercera y última planta que según la Biblia deberías tener en tu patio. Esta planta, aunque quizás menos imponente en estatura que las dos anteriores, tiene un significado espiritual igualmente profundo y aplicaciones prácticas sorprendentes para nuestras vidas modernas. Nuestra tercera planta bíblica esencial es el hisopo, una humilde hierba que desempeña un papel crucial en numerosos pasajes bíblicos significativos. A diferencia del majestuoso olivo o la fructífera higuera, el hisopo, Origanum syriacum o Majorana syriaca, según los botánicos modernos, es una planta pequeña y aparentemente insignificante. Sin embargo, su importancia espiritual y práctica en la Biblia no puede subestimarse. El hisopo aparece en algunos de los momentos más dramáticos y significativos de la historia bíblica. Su primera y quizás más impactante aparición se encuentra en el relato del Éxodo.
Cuando Dios estaba a punto de liberar a los israelitas de Egipto mediante la última plaga, la muerte de los primogénitos, instruyó a cada familia israelita a sacrificar un cordero y usar un manojo de hisopo para aplicar la sangre del cordero en los dinteles y postes de sus puertas. Esta marca de sangre serviría como señal para que el ángel de la muerte pasara por alto esas casas, salvando así a los primogénitos israelitas. Este uso del hisopo en la primera Pascua establece inmediatamente su asociación con la purificación, la redención y la liberación del juicio divino. No es coincidencia que siglos después, cuando Jesús estaba en la cruz, el Evangelio de Juan registra que le ofrecieron vinagre en una esponja puesta en un hisopo. Este detalle aparentemente menor conecta poderosamente la muerte de Jesús con el sacrificio pascual, identificándolo como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el sistema de purificación levítico, el hisopo aparece repetidamente como una herramienta para la aplicación de sangre o agua en varios rituales de limpieza. Levítico 14 describe el uso del hisopo junto con madera de cedro, escarlata y aves vivas en la purificación de personas curadas de lepra y casas afectadas por moho. El simbolismo es profundo. El cedro, el árbol más alto, representa el orgullo, mientras que el hisopo, una planta pequeña que crece en las grietas de las paredes, representa la humildad. La purificación requiere tanto la reducción del orgullo como la adopción de la humildad. Quizás el pasaje más personal y emotivo sobre el hisopo se encuentra en el Salmo 51, donde David, después de ser confrontado por su pecado con Betsabé, clama: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esta oración poderosa reconoce el significado espiritual del hisopo como instrumento de purificación divina, capaz de limpiar incluso las manchas más profundas del alma humana. Desde una perspectiva botánica, el hisopo bíblico no es exactamente lo que conocemos como hisopo en la jardinería occidental moderna, Hisopus officinalis. Los estudiosos y botánicos creen que el hisopo mencionado en la Biblia era probablemente una especie de orégano o mejorana, Origanum syriacum, común en Israel y con propiedades que lo hacían ideal para su uso como aspersorio en rituales de purificación. Esta planta tiene tallos leñosos firmes con pequeñas hojas aromáticas y flores diminutas y puede crecer en condiciones áridas, incluso en grietas de muros de piedra. El hisopo bíblico era valorado por sus propiedades aromáticas y medicinales. Contiene timol y carbacrol, compuestos con propiedades antibacterianas y antifúngicas naturales, lo que lo hace eficaz como purificador natural. Este aspecto práctico se alinea perfectamente con su uso simbólico en rituales de purificación. No solo representaba la limpieza espiritual, sino que también proporcionaba beneficios reales para la salud física. Cultivar hisopo en tu jardín es relativamente sencillo. Es una planta perenne resistente que prefiere pleno sol y suelo bien drenado. De hecho, prospera en condiciones que muchas otras plantas encontrarían desafiantes: suelos pobres y pedregosos, exposición completa al sol y riego mínimo una vez establecida. Esta adaptabilidad a condiciones difíciles refleja su simbolismo espiritual. Incluso en las circunstancias más desafiantes de la vida, la purificación y renovación son posibles. El hisopo crece bien en jardines de rocas, bordes de caminos o en contenedores. Alcanza una altura de 30 a 60 centímetros y se extiende en un montículo arbustivo. Sus pequeñas flores, que van del blanco al rosa pálido, atraen abejas y otros polinizadores beneficiosos, añadiendo valor ecológico a tu jardín. Una de las características más atractivas del hisopo es su aroma. Al frotar sus hojas entre los dedos, liberan un perfume intenso que evoca las colinas de Judea, transportándote instantáneamente al paisaje bíblico. Este aspecto sensorial hace que el hisopo sea no solo visualmente atractivo, sino también una experiencia multisensorial que enriquece tu conexión con las Escrituras. En la cocina, el hisopo bíblico, orégano sirio,
es un ingrediente fundamental en la mezcla de especias za'atar, utilizada en todo el Medio Oriente. Sus hojas secas también pueden usarse en guisos, sopas y platos de carne, añadiendo un sabor auténtico de la Tierra Santa a tus comidas. Esta dimensión culinaria permite que la planta no solo sea parte de tu jardín, sino también de tu mesa, integrando así el simbolismo bíblico en la vida cotidiana. El hisopo también tiene numerosos usos medicinales tradicionales. Se ha utilizado durante siglos para aliviar la tos, reducir la congestión respiratoria, calmar dolores de garganta y apoyar la digestión. Como té, tiene propiedades calmantes y puede ayudar a reducir la inflamación. Estos beneficios para la salud añaden otra capa de significado a tu jardín bíblico. No solo es un espacio de belleza y simbolismo espiritual, sino también una pequeña farmacia que proporciona remedios naturales. El contraste entre el pequeño hisopo y los más grandes, olivo y higuera en tu jardín bíblico, sirve como un poderoso recordatorio visual de que en el reino de Dios, lo pequeño y aparentemente insignificante a menudo desempeña un papel crucial. Jesús mismo utilizó la mostaza, otra planta pequeña, para ilustrar cómo el reino de Dios comienza como algo minúsculo, pero crece hasta convertirse en algo significativo. De manera similar, el hisopo nos recuerda que Dios puede usar lo que parece insignificante para propósitos poderosos. El papel del hisopo en la historia de la Pascua tiene profundas implicaciones teológicas. En ese momento crucial, no fue la impresionante fuerza militar, la riqueza material o el estatus social lo que salvó a los israelitas, sino la obediencia simple, expresada a través de una planta humilde. La sangre aplicada con hisopo marcó a aquellos que habían puesto su fe en la provisión de Dios para la salvación. Esta imagen prefigura poderosamente la salvación a través de Cristo. Cuando Juan señala específicamente que se usó hisopo para levantar una esponja con vinagre hasta los labios de Jesús, está haciendo una conexión teológica deliberada. Así como el hisopo aplicó la sangre salvadora en la primera Pascua, ahora está presente en el momento en que Jesús, el Cordero de Pascua definitivo, completa su sacrificio. Plantar hisopo en tu jardín puede servir como un recordatorio diario de esta verdad espiritual central. Cada vez que veas esta planta pequeña pero significativa, puedes recordar que la salvación no viene a través de nuestros grandes logros o esfuerzos impresionantes, sino a través de la simple fe en el sacrificio de Cristo. La asociación del hisopo con la humildad también tiene lecciones importantes para nosotros. En el sistema de purificación levítico, el hisopo a menudo se combinaba con el cedro, contrastando así lo más pequeño con lo más grande. Los sabios hebreos interpretaban esto como una lección sobre cómo la verdadera purificación requiere humildad. Uno debe hacerse pequeño como el hisopo, no alto como el cedro. Jesús mismo enfatizó la importancia de la humildad, diciendo: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tener hisopo en tu jardín puede servir como un recordatorio visual diario de esta enseñanza fundamental. En un mundo que valora la grandeza, el reconocimiento y el estatus, el humilde hisopo nos recuerda el camino de Cristo. El uso del hisopo en el ritual de purificación para los leprosos curados tiene relevancia especial para nuestras vidas. La lepra en la Biblia a menudo simbolizaba no solo una enfermedad física, sino también la naturaleza contaminante del pecado, algo que nos separa de Dios y de la comunidad. El proceso de purificación con hisopo señalaba la restauración completa, no solo la curación física, sino la reintegración en la comunidad del pacto. De manera similar, cuando David pide ser purificado con hisopo en el Salmo 51, está reconociendo que su pecado lo ha separado de la plena comunión con Dios. Su oración no es solo por el perdón, sino por la restauración completa de esa relación. El hisopo en tu jardín puede recordarte que a través de Cristo, Dios ofrece no solo el perdón de los pecados, sino también la restauración completa de la relación con Él. Una característica interesante del hisopo es su capacidad para crecer en las condiciones más improbables.
en las grietas de muros y acantilados, en suelos pobres donde pocas plantas prosperarían. Esta tenacidad refleja la forma en que la gracia de Dios puede florecer en las circunstancias más difíciles de nuestras vidas. Cuando nos sentimos quebrantados en terreno pedregoso o enfrentando condiciones que parecen no conducir al crecimiento espiritual, el hisopo nos recuerda que Dios puede hacer que la belleza y la utilidad surjan incluso allí. En las ruinas arqueológicas de Israel, a menudo se puede ver hisopo creciendo entre las piedras antiguas de templos y fortalezas que alguna vez fueron grandiosos. Esta imagen es una poderosa metáfora de cómo la humildad y la pureza, representadas por el hisopo, perduran mucho después de que las estructuras de poder humano, representadas por los edificios monumentales, se han desmoronado. El humilde será exaltado no es solo una promesa futura, sino una realidad que se demuestra en la naturaleza misma. La propagación del hisopo es otro aspecto con resonancias espirituales. Se propaga fácilmente por esquejes y también puede autosembrarse si se le permite florecer y producir semillas. Esta capacidad de multiplicación recuerda cómo las pequeñas disciplinas espirituales practicadas fielmente pueden extenderse y multiplicarse en nuestras vidas, produciendo fruto en áreas que ni siquiera anticipamos. El hisopo también nos enseña sobre la importancia de las pequeñas obediencias. Cuando Dios instruyó a los israelitas a usar hisopo para aplicar la sangre en sus puertas, habría sido fácil considerar este detalle como insignificante. ¿Realmente importa qué planta uso? Alguien podría haber preguntado, pero la Biblia enfatiza específicamente el hisopo, sugiriendo que incluso los pequeños detalles de nuestra obediencia a Dios son significativos. En nuestra propia vida espiritual, a veces desestimamos las pequeñas obediencias como insignificantes. El momento diario de oración, el acto de amabilidad que nadie nota, la disciplina de la gratitud en circunstancias difíciles. El hisopo nos recuerda que estos actos aparentemente pequeños pueden ser precisamente lo que Dios usa para propósitos poderosos en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. La combinación de hisopo, olivo y higuera en tu jardín crea un poderoso trío de enseñanzas bíblicas que se complementan entre sí. El olivo habla de la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo y la importancia de estar arraigados profundamente en Él. La higuera ilustra la abundancia de Dios y su expectativa de que demos fruto espiritual. Y el hisopo nos recuerda la purificación, la humildad y la importancia de las pequeñas obediencias. Juntas, estas tres plantas crean un jardín que no es solo estéticamente agradable y prácticamente útil, sino también espiritualmente nutritivo. Cada visita a tu patio se convierte en una oportunidad para meditar sobre estas verdades espirituales entrelazadas, permitiendo que tu espacio exterior se convierta en un lugar de encuentro con Dios, tanto como de descanso y refresco físico. Al cultivar estas tres plantas bíblicas en tu jardín, estás creando un espacio que conecta tu vida cotidiana con la rica herencia de fe encontrada en las Escrituras. Cada planta, con su simbolismo único y sus aplicaciones prácticas, sirve como un recordatorio tangible de las verdades espirituales que han sostenido al pueblo de Dios a lo largo de los siglos. El olivo, con sus raíces profundas y su extraordinaria longevidad, te recuerda la importancia de estar arraigado en tu fe y la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo. Su aceite, utilizado para ungir reyes y sacerdotes, habla del llamado de cada creyente a vivir una vida consagrada al servicio de Dios. Y su resistencia a la sequía y las condiciones difíciles refleja cómo la gracia de Dios nos sostiene a través de los desiertos espirituales de la vida. La higuera, con su fruto dulce y su generosa productividad, representa la abundancia que Dios desea para nuestras vidas espirituales. Sus dos cosechas anuales nos recuerdan que podemos ser fructíferos en diferentes estaciones de la vida. Y la imagen bíblica de sentarse bajo la propia higuera evoca el tipo de paz y contentamiento que proviene de confiar en la provisión de Dios. El hisopo, pequeño pero poderoso en su simbolismo, nos enseña sobre la purificación que viene a través del sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios.
Su asociación con la humildad nos recuerda que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y su capacidad para crecer en condiciones difíciles nos asegura que Dios puede hacer que la gracia florezca incluso en las circunstancias más desafiantes. Cuando integras estas tres plantas en tu jardín, estás creando un espacio que no solo nutre el cuerpo, sino también el alma. Cada planta ofrece beneficios prácticos: aceite nutritivo del olivo, frutos dulces de la higuera y hierbas aromáticas y medicinales del hisopo. Pero más allá de estos beneficios tangibles, ofrecen alimento espiritual diario a través de las lecciones que enseñan y los recuerdos bíblicos que evocan. La belleza de un jardín bíblico es que funciona en múltiples niveles. En el nivel más básico, es simplemente un espacio hermoso y productivo, proporcionando placer estético, alimento y hierbas. En un nivel más profundo, es un lugar para la reflexión espiritual, un santuario vivo donde cada planta cuenta una historia de la relación de Dios con su pueblo. Imagina por un momento cómo sería tu patio transformado por estas tres plantas bíblicas. En un rincón, un olivo plateado extiende sus ramas retorcidas hacia el cielo, sus hojas susurrando con cada brisa como oraciones antiguas. A lo largo de una pared soleada, una higuera despliega sus amplias hojas como manos abiertas, ofreciendo sombra y dulces frutos en su temporada. Y bordeando un camino o llenando los espacios entre piedras, el humilde hisopo añade su fragancia aromática y delicadas flores, recordándote la purificación y la humildad. Este no es solo un jardín, es un testimonio viviente. Cada planta tiene raíces que se extienden no solo en el suelo de tu patio, sino también en siglos de historia sagrada. Cuando cuidas estas plantas, estás participando en una tradición que conecta tu vida moderna con patriarcas, profetas, reyes y apóstoles que conocieron y valoraron estas mismas especies. El patrón de un jardín bíblico refleja verdades importantes sobre nuestra relación con Dios y su creación. En Génesis vemos que Dios colocó a Adán en el jardín para que lo cultivara y lo guardara. Este mandato original nunca ha sido revocado. Somos llamados a ser mayordomos de la creación de Dios, cultivando sus dones con cuidado y respeto. Tu jardín bíblico es una forma tangible de vivir este llamado. Además, el cuidado de un jardín enseña paciencia y humildad. No podemos forzar a una semilla a crecer más rápido de lo que su naturaleza permite. No podemos controlar la lluvia o el sol. Debemos trabajar en asociación con los ritmos que Dios ha establecido en la naturaleza. Esta lección de cooperación con los procesos divinos se extiende a nuestra vida espiritual, donde también aprendemos a trabajar con el ritmo de la gracia de Dios en lugar de intentar forzar el crecimiento espiritual según nuestras propias agendas. Un aspecto particularmente hermoso de estas tres plantas bíblicas es cómo representan diferentes dimensiones de tiempo. El olivo, con su crecimiento extremadamente lento y su potencial para vivir siglos, nos conecta con el pasado distante y el futuro lejano. La higuera, con su ciclo anual de dormancia y fructificación, nos ancla en los ritmos de las estaciones. Y el hisopo, que puede crecer de semilla a plena floración en una sola temporada, nos recuerda las oportunidades del momento presente. Juntas, estas plantas nos enseñan a valorar todas las dimensiones del tiempo como dones de Dios. También es significativo que estas plantas sean útiles además de simbólicas. En la visión bíblica, la belleza y la utilidad nunca están separadas. Lo que Dios crea es tanto hermoso como funcional, reflejando la integración perfecta de estética y propósito. Tu jardín bíblico sigue este patrón divino. Es un lugar de belleza que también proporciona alimento, medicina, fragancia y sombra. ¿Qué pasa con aquellos que tienen espacio limitado o viven en climas que no son ideales para alguna de estas plantas? La buena noticia es que el principio de un jardín bíblico puede adaptarse a casi cualquier situación. Si vives en un clima demasiado frío para olivos o higueras en exterior, ambos pueden cultivarse en contenedores y llevarse adentro durante el invierno. El hisopo es sorprendentemente resistente,
y puede crecer en una variedad de climas. Incluso un pequeño balcón o alféizar de ventana puede albergar versiones en miniatura de estas plantas bíblicas significativas. Para aquellos que viven en apartamentos sin acceso a espacio exterior, las plantas en macetas pueden crear un jardín bíblico interior. Un olivo enano, un hisopo en una maceta en la cocina y una pequeña higuera pueden traer la misma conexión con la tradición bíblica, solo que a una escala más íntima. Lo importante no es el tamaño del jardín, sino el significado que le atribuyes y la conexión espiritual que fomenta. También es importante recordar que estas tres plantas, aunque destacadas en la Biblia, no son las únicas con significado espiritual. La Escritura menciona muchas otras: la vid, el granado, el cedro, el algarrobo, el terebinto y más. Si alguna de nuestras tres plantas principales no prospera en tu área, considera explorar otras plantas bíblicamente significativas que sí lo harán. El principio sigue siendo el mismo: crear un espacio que conecte tangiblemente tu vida diaria con las verdades espirituales de la Escritura. El ritmo de cuidar un jardín bíblico puede convertirse en sí mismo en una práctica espiritual. La rutina de regar, podar, fertilizar y cosechar puede ser un tiempo de oración, reflexión y gratitud. Mientras cuidas tu olivo, puedes meditar en tu propio arraigo en Dios. Mientras podas tu higuera, puedes reflexionar sobre cómo Dios poda tu vida para mayor fructificación. Mientras cosechar tu hisopo, puedes recordar la purificación diaria que viene a través de Cristo. También hay algo profundamente satisfactorio en compartir los frutos de un jardín bíblico. Cuando ofreces aceitunas o aceite de oliva de tu propio árbol, higos frescos de tu higuera o un manojo fragante de hisopo a un vecino o amigo, estás extendiendo una bendición que tiene raíces literales en la tradición bíblica. Estas ofrendas pueden abrir puertas para conversaciones sobre por qué estas plantas son especiales para ti, creando oportunidades naturales para compartir tu fe. Un jardín bíblico también puede ser un legado para futuras generaciones. Los olivos en particular pueden vivir durante siglos, lo que significa que el árbol que plantas hoy podría bendecir a tus bisnietos y más allá. Hay algo profundamente esperanzador en plantar con tal visión a largo plazo, declarando tu fe en la fidelidad de Dios, no solo para tu vida, sino para las generaciones venideras. Cada una de estas plantas también nos enseña sobre diferentes aspectos del carácter de Dios. El olivo, con su provisión constante año tras año, habla de la fidelidad de Dios. La higuera, con su abundante dulzura, refleja la generosidad de Dios. Y el hisopo, con su papel en la purificación, simboliza la santidad de Dios y su deseo de restaurarnos a la pureza. Juntas, ofrecen un retrato más completo de quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros. Es interesante notar que todas estas plantas son nativas del Medio Oriente y han sido parte de la dieta mediterránea durante milenios. Esta dieta, que incluye abundante aceite de oliva, frutas frescas como los higos y hierbas aromáticas como el hisopo, es reconocida hoy como una de las más saludables del mundo. Parece que la sabiduría de Dios en las plantas que destacó para su pueblo incluía beneficios para la salud que la ciencia moderna apenas está comenzando a entender completamente. El concepto de un jardín como lugar de encuentro con Dios se extiende desde el Edén hasta el Apocalipsis. La Biblia comienza con Dios plantando un jardín y caminando en él con Adán y Eva, y termina con una visión de la Nueva Jerusalén que incluye el árbol de la vida, que produce 12 cosechas, dando fruto cada mes, y cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. A lo largo de esta historia, el jardín ha sido un símbolo consistente del deseo de Dios de comunión con su pueblo en un entorno de belleza y abundancia. Tu jardín bíblico, por modesto que sea, es una pequeña anticipación de esa restauración final. Cada vez que disfrutas de la sombra de tu higuera, saboreas el aceite de tu olivo o hueles la fragancia de tu hisopo, estás experimentando un destello de la bondad que Dios pretendió desde el principio y que restaurará plenamente al final.
Hay una razón por la que Jesús usaba tan a menudo ejemplos agrícolas en sus parábolas. Habló de semillas y suelos, de viñas y ramas, de trigo y cizaña. Estas no eran simplemente ilustraciones convenientes para una audiencia agraria. Reflejaban una verdad más profunda, que el reino de Dios opera según principios orgánicos de crecimiento, paciencia y fructificación que están integrados en la creación misma. Tu jardín bíblico es un microcosmos de estos principios divinos en acción. No es solo un hobby o un proyecto de embellecimiento. Es una declaración viviente de tu fe en el Dios que creó las plantas, que las llenó de significado simbólico y que continúa obrando en tu vida según los mismos principios de crecimiento paciente y fructificación fiel que se ven en ellas. Para comenzar tu jardín bíblico, no necesitas implementar todo de una vez. Puedes empezar con solo una de estas plantas especiales, quizás la que mejor se adapte a tu clima y espacio disponible. Con el tiempo puedes añadir las otras, permitiendo que tu jardín evolucione gradualmente. Este enfoque no solo es más práctico, sino que también refleja cómo funciona el crecimiento espiritual. No de golpe, sino incrementalmente, una estación a la vez. Es reconfortante saber que estas plantas han perdurado a través de milenios y continúan prosperando hoy, a pesar de guerras, cambios climáticos y el paso de civilizaciones enteras. Hay olivos en Israel que tienen más de 2000 años, que podrían haber sido testigos de la vida terrenal de Jesús. Esta continuidad nos recuerda que aunque los reinos humanos suben y caen, aunque las culturas cambian y las tecnologías avanzan, algunas cosas permanecen constantes, incluyendo la fidelidad de Dios y la relevancia de su palabra. Cuando plantas estas especies bíblicas en tu jardín, estás creando un espacio donde la historia antigua y la vida contemporánea se encuentran, donde la palabra escrita toma forma viva y creciente. Estás estableciendo un lugar donde las verdades eternas pueden ser experimentadas a través de los sentidos físicos, vistas, tocadas, olidas y saboreadas. En un mundo donde gran parte de nuestra vida se ha vuelto virtual y desconectada del mundo natural, un jardín bíblico proporciona un contrabalance necesario. Te invita a desacelerar, a observar los ritmos lentos del crecimiento de las plantas, a maravillarte con el milagro de cómo una pequeña semilla se transforma en un árbol que da fruto. Esta reconexión con la materialidad de la creación de Dios puede ser profundamente sanadora en una era digital. También hay algo poderoso en el testimonio silencioso de un jardín bíblico. Cuando los vecinos, amigos o familiares visitan tu jardín, pueden ser atraídos por la belleza y utilidad de estas plantas sin siquiera conocer inicialmente su significado bíblico. Esto puede abrir puertas para compartir por qué has elegido estas plantas específicas y qué significan para ti. De esta manera, tu jardín se convierte en una herramienta de testimonio no intrusiva, pero efectiva. Algunos podrían preguntarse si enfocarse en estas plantas específicas es una forma de legalismo o de imponer detalles insignificantes. Pero esta preocupación malinterpreta el propósito de un jardín bíblico. No estamos sugiriendo que estas 3 plantas sean de alguna manera obligatorias o más espirituales que otras. Más bien, son una forma opcional pero significativa de conectar tu fe con tu entorno físico, de hacer que las verdades abstractas de la Escritura cobren vida tangible en tu experiencia diaria. Para los padres y abuelos, un jardín bíblico ofrece oportunidades maravillosas para la educación espiritual de los niños. Imagina enseñar a un niño sobre la historia del diluvio mientras le muestras la rama de olivo, o hablar sobre la importancia de dar fruto espiritual mientras comparten higos frescos de su propio árbol. Estas lecciones, vinculadas a experiencias sensoriales concretas, son las que los niños recuerdan mucho después de haber olvidado sermones abstractos. A medida que cultivas estas plantas año tras año, también estarás desarrollando una apreciación más profunda por la sabiduría agrícola integrada en las Escrituras. Los ritmos de siembra y cosecha, los principios de poda y fertilización, las observaciones sobre el clima y las estaciones. Todos estos temas bíblicos cobrarán nuevo significado cuando los experimentes directamente en tu propio jardín.
Este entendimiento más profundo puede enriquecer tu lectura de la Biblia. Cuando leas la parábola del viñador y la higuera, comprenderás mejor la paciencia y esperanza representadas en su petición de un año más. Cuando encuentres referencias al aceite de oliva para ungir, podrás visualizar el largo proceso desde la aceituna hasta el aceite. Las metáforas e ilustraciones bíblicas ya no serán conceptos abstractos, sino realidades vividas. Un jardín bíblico también puede convertirse en un espacio para la hospitalidad y la comunidad. En climas cálidos, sentarse bajo la sombra de una higuera con amigos evoca directamente la imagen bíblica de paz y prosperidad. Compartir una comida con pan, aceite de oliva y hierbas de tu jardín crea una conexión tangible con las comidas sencillas que Jesús mismo habría disfrutado. Estas experiencias compartidas pueden profundizar las relaciones y crear momentos de comunión auténtica. Incluso el proceso de planificación y plantación de un jardín bíblico puede ser una actividad comunitaria significativa. Involucrar a miembros de la familia en la selección de ubicaciones para cada planta, preparar el suelo juntos y establecer rutinas compartidas de cuidado puede fortalecer lazos y crear un sentido de propósito compartido. Un jardín no es solo algo que tienes, es algo que haces, una práctica continua que puede unir a las personas. Con el creciente interés en la sostenibilidad y la autosuficiencia, un jardín bíblico también ofrece beneficios prácticos para la vida moderna. El aceite de oliva, los higos y las hierbas aromáticas son alimentos saludables que pueden reducir tu dependencia de productos comerciales. Las prácticas de jardinería orgánica y conservación de agua que funcionan bien con estas plantas mediterráneas alientan un enfoque más responsable hacia la creación. Mientras nos acercamos al final de nuestra exploración de estas 3 plantas bíblicas esenciales, quizás te estés preguntando cómo comenzar tu propio jardín inspirado en la Biblia. El primer paso es evaluar tu espacio y clima para determinar cuál de estas plantas se adaptará mejor. Investiga variedades específicas que prosperen en tu área. Consulta con viveros locales o extensiones cooperativas para obtener recomendaciones adaptadas a tu región. Si tienes espacio limitado, considera comenzar con el hisopo, que requiere menos espacio y da resultados más rápidos. Si tienes más espacio y paciencia, un olivo o higuera puede ser el ancla de tu jardín bíblico. Recuerda que estas plantas pueden adaptarse a contenedores si es necesario, lo que permite crear un jardín bíblico incluso en un balcón o patio pequeño. Mientras preparas el suelo y plantas estas especies especiales, considera hacer de este proceso una experiencia espiritual. Quizás podrías leer pasajes bíblicos relevantes mientras plantas, orar por las bendiciones que esperas que tu jardín traiga, o incluso invitar a amigos o familiares a una pequeña ceremonia de dedicación para tu nuevo jardín bíblico. A medida que tu jardín crece con los años, también crecerá tu apreciación por la sabiduría y belleza integradas en estas plantas antiguas. Cada temporada traerá nuevas observaciones y lecciones. Cada cosecha será una oportunidad para la gratitud y la generosidad. Y todo el jardín, con su ciclo continuo de crecimiento, fructificación y renovación, será un testamento viviente de las verdades eternas encontradas en la palabra de Dios. Así que adelante, planta un olivo, cultiva una higuera y siembra hisopo en los rincones soleados de tu jardín. Estas 3 plantas, destacadas a lo largo de las Escrituras por su significado especial, pueden transformar tu patio en mucho más que un espacio exterior. Pueden convertirlo en un lugar de conexión con Dios, un testimonio silencioso pero poderoso de tu fe, y un recordatorio diario de las verdades espirituales que han sostenido al pueblo de Dios a través de los siglos. Que tu jardín bíblico se convierta en un lugar donde, como el salmista, puedas exclamar: «Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas». Que cada olivo, higuera e hisopo que plantes sea un testamento vivo de esta verdad, una declaración creciente de tu fe en el Dios que creó todas las cosas y continúa sustentándolas con su poder y amor. Que cada planta
te recuerde que eres parte de una historia mucho más grande que comenzó en un jardín y que culminará cuando toda la creación sea finalmente restaurada a su belleza y propósito originales.